Ya con Cristian Balbo porque estamos con el segundo invitado de nuestra tarde. Cristian, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el dirigente industrial José Urtubey. Lo primero que tenemos para preguntarle, bueno, a ver, hoy el presidente de la Nación dijo puntualmente que la estrella polar tiene que ser la producción. ¿Usted confía en el presidente de la Nación cuando asegura que, o el gobierno, que en el segundo semestre se va a reactivar la economía? Sin lugar a dudas, yo creo que la producción, y en particular la producción industrial, es el modelo que debe imperar en la Argentina, ya que es el que verdaderamente motoriza el empleo y sobre todo el empleo formal y que genera mayor poder adquisitivo en la gente. Desde ya, yo creo que nosotros las proyecciones que tenemos para el año 2016 es que en términos fabriles la caída va a ser de un 1,5% respecto a 2015 y esto se debe principalmente no solo a cuestiones internas, endógenas del país, como puede ser todavía la inflación, sigue siendo un gran desafío, sino también a cuestiones externas. Podemos ver claramente el deterioro de la economía de nuestro vecino país, la República Federativa del Brasil, y en particular en su estructura fabril, que el año pasado cayó un 9% y este año tenemos la proyección en no menos de un 4,5%. Urtubey escucha las preguntas que le formulen desde el piso. Hola Pablo. José, Paulo Vilouto, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, con ganas de confiar en economía porque uno dice, los vecinos, en caso puntual de Brasil, ante una situación gravísima, si Brasil estornuda, dicen que nosotros tenemos bronquitis. Vimos un dato importante en el mes de marzo, crecimiento de la venta de 0 kilómetros, comparada con febrero y comparada con el marzo del año anterior. Pero vemos una situación que es de la economía nuestra de todos los días, la del bolsillo, muy alterada, con una inflación altísima. Quería escuchar tu opinión. Sí, respecto a la industria automotriz en particular, le pega muy duro la situación económica de Brasil. No nos olvidemos que las 2/3 partes de lo que se produce en autopartes en la Argentina se está exportando a Brasil. Más allá de los últimos índices de patentamiento, viene de una caída estrepitosa. De hecho, en este primer trimestre un 27% ha caído. De todos modos, creo que vos bien señalás, acá el principal objetivo que tenemos en la Argentina es todavía seguir combatiendo la inflación sin que esto vaya en detrimento del mercado interno. Y para esto, sin duda, tenemos que potenciar la oferta, volver a potenciar y a buscar mayores niveles de inversión, no solo extranjera directa, sino el ahorro argentino. Y creo que un puntapié inicial para enmarcarnos de vuelta en el financiamiento internacional a tasas razonables ha sido lo que ha emitido con la derogación de la Ley Cerrojo y Pago Soberano el Congreso la última semana. José, buenas tardes, soy Mariana Contartesi. Pero salió un informe de que los autos en Brasil terminan saliendo más baratos que acá en la Argentina en relación al dólar. Y entre otras cosas porque Brasil, con la crisis que vive, por supuesto que baja los precios para poder sacarse de encima los autos. Y acá todavía no bajan los precios. Digo, ¿cuál es el problema? ¿El sector automotriz que no está dispuesto a vender y bajar un poco los precios y reactivar la economía? ¿O realmente es parte de la excusa de la mano de obra, de salarios, que es lo que incrementa los costos? No, yo creo que hay que tener una mirada sistémica de la competitividad de la cual no es ajena lo que hoy está sufriendo el sector automotriz. Nosotros todavía tenemos en la Argentina materias pendientes en aspectos tributarios, todavía hay una yuxtaposición tributaria entre la nación, las provincias, los municipios. Por otro lado, creo también hay variables económicas que corregir a partir de potenciar la inversión y que viene de un deterioro ya no desde este último trimestre, sino desde ya por lo menos 2 años. Esto es un desafío que no hay una solución mágica y por eso es que yo descreo de que el último trimestre del año vaya a hacer un repunte. Más bien te diría, como te decía en nuestros números, vamos a tener una caída de un 1,5% en términos fabriles. Y la caída del 1,5%, porque digo, eso es en los números económicos que ustedes manejan. Y para la gente que nos está mirando, José, ¿es caída del empleo también? Digo, ¿cómo es el último trimestre del año en eso? Bueno, fíjate que el año pasado terminó con una caída de un 1% en términos fabriles y este año, lamentablemente, la situación, digamos, el objetivo está en mantener la fuente de trabajo, pero tenemos que ver no solo la caída de la actividad industrial, que como te digo, por cuestiones internas y externas no vemos que vaya a ser un buen año, sino también
todo lo que sea en lo que tenga que ver con el sinceramiento tarifario, esto va a tener un efecto directo. Por eso hemos tenido reuniones con los distintos ministros, con el ministro Cabrera, con el ministro Pratgay, a efectos de ver cómo podemos ir acompañando esta realidad de los sectores, sobre todo pymes, que se van a ver afectados con esto. Son casi 7.000 establecimientos industriales y es por eso que estamos articulando permanentemente para buscar alguna solución de cómo se pueden acompañar estos sectores. José, muy buenas tardes. Luciana Arias te saluda. Quería preguntarte en torno a lo que estamos hablando del tema Brasil. ¿Qué tal? Se conoció que hubo una caída del 23% en cuanto a las exportaciones de nuestro país en el pasado mes de marzo, si lo comparamos con lo que se exportó hace un año. Digo, ¿cómo se puede revertir esta situación? Sí, inclusive te aditamento ese dato, el déficit comercial el año pasado fueron 3.000 millones de dólares. Yo creo que en esto vamos a tener que tener una fuerte política de comercio exterior, sobre todo articulando de los sectores productivos en el marco de la Cancillería, a efectos de ver cómo podemos empezar a acompañar a los sectores productivos. Por ejemplo, ver, para darte una idea, los sectores que están más distantes de los puertos, provengo de Salta, tienen un nivel inferior de productividad en lo que hace a su competitividad. Y esto lo debemos acompañar, obviamente, desde el Estado y desde los distintos sectores, buscando algún tipo de compensación en el flete, porque independientemente que se anunciaron y se puedan hacer las inversiones del Plan Belgrano, todavía falta y lleva un tiempo la implementación del mismo. Por eso creo que vamos a tener que buscar incentivos tributarios, vamos a tener que buscar incentivos y, por supuesto, una inteligente política de administración del comercio que no solo incentive, sino que también proteja en algún punto a aquellas cadenas de valor que se encuentran en una posición asimétrica en Argentina respecto a los países desarrollados. Y retomo esa palabra, perdón, Paulo, la palabra protección, ¿no? Hablas de justamente este concepto. ¿Cómo considerás que las políticas respecto de la apertura y de, digamos, por ejemplo, terminar con algunos trámites más burocráticos que había hasta el momento en cuanto a la posibilidad de exportar, pero no solamente eso, sino también importar, pueden influir o van a influir en la industria de la Argentina? No, yo creo que eso está bien, que se trabaje en quitar burocracia y trámites innecesarios. Yo lo que creo que acá hay que trabajar mucho en lo que son las normas técnicas para entender también la realidad productiva, sobre todo de muchas economías regionales, que todavía hay una asimetría en lo que tiene que ver con los países desarrollados. Fíjate que hasta el mismo Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si lo establece esto. Señores, tengan cuidado, todavía hay partes del mundo que están subdesarrolladas frente a países desarrollados que necesitan ir teniendo un acompañamiento. Fíjate lo que pasa en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, tienen la política agraria común de hace 50 años, donde también acompañan a sus sectores primarios. Con esto quiero decir, creo que tenemos que tener una administración inteligente y acompañar la realidad de nuestro país. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Los Urtubey están de moda, tu hermano ni hablar. Me imagino que la familia bien, ¿no? Se agranda con la cuñada, Estamos todos bien, por suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. A disfrutar el buen momento familiar también. Chao, José, muchísimas gracias. Chao, un gusto con ustedes. José Urtubey.